Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el pulido de una pieza de alabastro. Es una pequeña escultura, es un trofeo de la Alianza Agroalimentaria. Lo voy a pulir con lijas de agua de carburo de silicio, pero antes de comenzar, ya veis que está la escultura completamente acabada. Antes de comenzar voy a finalizar totalmente la base, la voy a acabar con una escocina de carpintero, la dejaré con este acabado y la firmaré incluso para luego continuar repasando toda la cinta, que la cinta la he hecho con fresas y radiales en el acabado. La dejaré todo acabado con unas escocinas bastante más finas, para que quede todo homogéneo y poder empezar a pasar primero la lija del 60. Bueno, vamos a comenzar. Como veis, estoy igualando esta primera cara, estoy igualando toda la superficie, y al que hacer un trofeo luego irá una placa. La base es de 4 centímetros. Si el alabastro, voy a hacer ya mi firma, lo voy a hacer simplemente apretando fuerte con un trazador de lidia, siguiendo el trazo que he hecho.
aquí la firma hecha. Bueno, ahora voy a continuar pasando con estos raspines y con estas escocinas más finas, repasando el resto de la escultura. Vamos a empezar por aquí mismo, las aristas interior y exterior y toda la superficie. En todo momento voy viendo que no tengo ninguna marca, tanto sea de la fresadora o de la otra, dejando todo muy igualado. Que al tocar no veamos bultos, no veamos ni a simple vista tampoco. Y todas las rayas que queden deben de ser de estas escocinas nuevas. Voy cogiendo las que creo que son más imprescindibles para cada. Como veis, voy cambiando. En los redondos pongo esta que es más curvadita, en las planas las uso para zonas más que me viene mejor su forma, y a veces utilizo esta otra que es más cilíndrica, a ver dónde la tengo, esta, para los interiores más ajustados, sobre todo las que más se adapten. Si hacía falta escocinas o hacía falta de otro tipo, pues también se utilizan. Bueno, ahora, como ya podéis ver, ya hemos llegado a donde hemos empezado, con lo cual ya hemos terminado con estas limas. Si bien, si alguien no dispone de este tipo de raspas o de escocinas más finas, esto también se puede hacer simplemente con unas lijas del 30 o 40 de grano. Se le va dando todo a poco, y si no se puede dar con un palico y unas tiras, hasta que se consigue hacer todo homogéneo y toda la superficie ya muy bien sacada, con todas las aristas bien completas. Bueno, vamos a continuar con el pulido, para lo cual he preparado unas lijas de distintos granos, una de 60, de 120, de 240, 500 y 1000. Con la 1000 ya tenemos un pulido excelente, con lo cual podremos pasar a encerar y sacar todo el brillo del alabastro. Hay que tener en cuenta que el alabastro es muy poco poroso, igual que los mármoles. Entonces, cuando hemos quitado unas líneas que ya son inapreciables, sale todo el tono de la piedra, y es cuando viene el brillo al poderle darle ese encerado. Como podéis ver, las lijas son lijas al agua, de carburo de silicio, de silicón de carburo al agua, y son de papeles. Cada vez son más finas. ¿Por qué digo que tienen que ser mejor de carburo de silicio? Pues porque es un material que es muy bueno, sobre todo con los mármoles y los travertinos. En el alabastro también va mucho mejor, pero se puede utilizar cualquier tipo de lija. Ya pueden ser de las lijas que son de carpintero, incluso las que son para hierro, porque es mucho más suave. Pero siempre deberían ser lijas de agua. En la lija del 60, como es un grano más recio, tampoco es necesario utilizar el agua, ya que el polvo, al ser grano recio, se cae y sigue comiendo. Pero sin embargo, cuando pasamos ya más del 100, ese polvo se mete por entre medio de los granos y las emboza, hace que se sature de polvo y no podamos comer. Por lo cual hay que utilizar el agua para que ese polvo marche y nos deje así seguir trabajando. Ahora vamos a cortar un trozo de la lija para comenzar el trabajo. Como vamos viendo, hay que quitar todas las líneas anteriores.
no podemos dejar sin sacar ninguna de las líneas que hayamos dejado con las escofinas, o si hemos hecho con una lija de 40 anterior. Todas las que queden tienen que ser de 60. A veces cojo algún trocito más pequeño para las zonas más imposibles o más... Si no cabe el dedo, también se puede coger algún trozo de lima, se puede encoscar, o un palo. Se van gastando las lijas, pero sobre todo cuando son más finas y se sueltan granos hay que tener cuidado porque hacen rayas, pero ahora no es muy fuerte la raya. Si la pudierais tocar, veríais que cada lija que se pasa se queda más fino. Este es mucho más vasta y lo suave que va quedando, hasta queda suavísimo, suavísimo con el pulido. Bueno, una vez que hemos pasado de terminar ha quedado todo mucho más fino. Revisamos si vemos alguna línea que puede ser, pero no, todas parece que son del 60. Aquí parece que hay alguna un poco más recia. Bueno. Como podéis ver, ya hemos acabado de pasar la lija de 60. Ahora yo lo que suelo hacer, que esto no es imprescindible, yo lo hago porque así siempre sé lo que me falta de quitar con la lija, porque ya veréis que al mojar la piedra no se distinguen bien las líneas, las rayas anteriores se ven muy mal y contra más finas se ven peor. Ahora al pasarla de 120 aún se ven porque son recias, pero contra más fina hay que estar muy pendiente de llevar todo tajo parejo, todo a la misma marcha sin dejar ningún espacio de quitar. Entonces yo evito el confundirme o hacerlo dos veces o dejarme fallos, el marcarlo con una cera. Entonces esta cera está de rayar cristales, también se puede hacer si quiere con un lapicero, vamos. Pero yo lo que hago es llenarlo de líneas. Bueno, ya he acabado. Desde ya en la 60 he puesto aquí una moqueta. La moqueta la pongo porque, sobre todo, cada vez la sacudo, la limpio y luego con el agua también intento que esté limpia para evitar que la escultura se me raye, ya que se me puede rayar con cualquier poquito de arenilla, grano más vasto que se caiga por el suelo o algo más dura que pueda ser en una parte de la madera, un clavito, se raya.
y entonces con la moqueta evito que cualquier cosa que he polido se me vuelva a rayar. Bueno, voy a traer el agua. Comenzamos a pasar las lijas con agua. Ya veréis que el proceso pues realmente es el mismo. Me he puesto un poco de plástico para no mojar la madera. Acabará todo mojado. Para el invierno mejor utilizar un delantal. Y yo también lo que hago para el invierno es calentarme el agua. Me caliento el agua pues por una sencilla razón, para que si no, como suelo trabajar al aire libre, o aunque para el invierno me hago un poquito de fuego aquí en mi casa, pues tengo que tener en cuenta de que las manos se me van a quedar heladas. Bueno, voy a coger un trocito de lija del 120. Y voy a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. La mojo la escultura. El agua tiene que estar bien limpia para que no lleve nada de arena, la esponja también, para que no hagamos raya con nada, o sea. Y empezamos. Como os he dicho, le doy 5 o 6 pasadas, que como están ya las otras quitadas, no dejan ninguna línea anterior. Y como podéis ver, como la escultura está marcada, suelto el rato por donde voy. Pasa lo mismo que con el anterior lija. Al pasar los dedos por encima, queda muchísimo más fina. Bueno, hemos acabado con la lija del 120. Ahora eso será. Pero bueno, yo creo que queda muy bien. Como podéis ver, he dejado que se secara la escultura. Bueno, la he secado ya también un poco, le he ayudado a que se secara. Y veis cómo va cambiando el tono. Cada vez coge más color del alabastro, con sus distintas vetas, las tonalidades que tiene y cómo va surgiendo todo ello. Como veis, también la moqueta la tengo otra vez, que la he limpiado un poco, por lo mismo que os comento, que es para que no se me vaya rayando al girarla y cuando se caiga algo de arenilla o cualquier cosa que se pueda caer sobre el banco de trabajo. La moqueta también se podría sustituir por algún tipo de telas más o menos recias. Todo es siempre evitar que al moverla se nos raye. Vamos a volver a marcar otra vez con las líneas antes de pasar la lija del 240, que el proceso es el mismo que hemos hecho antes. Aquí, por ejemplo, he visto que había alguna rayita más, por eso lo hago más oscuro, para lijar más con la siguiente lija, que en este caso es del 240, y quitar las rayas anteriores. Bueno, como podéis ver, ya estoy aquí de nuevo con el agua, ya estoy otra vez remangado, que hace calor, y vamos a pasar la siguiente lija. Comencemos. Voy a cortar un poquito. Otra vez, tajo parejo. Y sin olvidarnos ningún
espacio de lijar para quitar totalmente las rayas del anterior lija. Si se hace bien una lija detrás de otra, el proceso es bastante rápido, aun siendo un proceso manual. Salen los colores de dentro. Aquí hay dentro del alabastro unos puntitos más oscuros, puntos más blancos como si fueran unas bolitas con unas pequeñas nubes blancas, pero todo esto irá saliendo más contra más lijas pase. Ya hemos acabado de pasar la lija del 240, voy a lavarla y a secarla para ver si me ha quedado alguna rayita de la lija anterior. Bueno, podemos hacerla con una toalla o con cualquier decapador o cualquier producto que dé calor o esperar un poquito y se seca rápida. Luego podemos ver que no han quedado fallos y si ha quedado alguno lo marcamos más intenso. Esto es un color de la misma piedra que ha salido más blanquito ahí. La revisamos y procedemos a volver a marcarla otra vez. Os recuerdo que esto, marcas más intensas las hago porque aquí veía algunas rayitas más marcadas, pues pasar un poquito más la lija del 500, que es la que nos toca a continuación. Y volvemos a repetir el proceso. Un poco de agua. Nunca olvidarse de pasar bien también los rincones y las esquinas. Los rincones son redondeadicos, que ya los he hecho por aquí. Y sobre todo estos cantos, acordarnos de llegar bien siempre hasta los cantos, para no dejar fallos. Bueno, con esto ya hemos acabado la lija del 500. Ya tenemos seca la escultura. También recordaros que el darle con la cera y el marcarla no es imprescindible. Si se hacen bien todos los pasos uno a uno y se lleva todo tajo parejo y uno se va acordando a dónde ha llegado para continuar en el otro sitio, dónde ha comenzado para acabar, lo puedes realizar igualmente o haciendo muchas menos marcas, simplemente donde has llegado y donde has acabado un poquito, alguna marca por alguna raya que has visto más marcada. Lo mismo que el secado. El secarla sí que va bien para saber si has dejado alguna rayita porque se ve mucho mejor, pero si se hace bien tampoco hace falta que dejarlo que se seque porque realmente no ha quedado rayas ni han quedado ninguna marca. Bueno, vamos a proceder a marcar antes de pasar la lija del 1000. Esta vez es la última lija, vamos a utilizar la lija del 1000. Con esta ya quedaría un pulido muy bueno para luego proceder al abrillantado con la cera. Bueno, hemos acabado. Voy a revisarla bien si llega posible alguna marquita, algún trocito de cera que me ha quedado, algo que repasar.
Me va todo bien. Muy bien. Bueno, yo creo que ya la tenemos. Vamos a lavarlo otra vez. Vamos a brillantar la pieza. En este caso ya la hemos lavado bien. Hemos comprobado que está bien acabado todo. Comprobamos que las manos no las llevamos muy sucias. Y sobre todo que esté bien seca para que coja la cera de agua. No importa que esté un poquito más caliente porque así se extiende un poco mejor. El proceso es muy sencillo. No tenemos que coger una pizca y le echamos solo lo justo. Vamos untando. Lo mínimo imprescindible y procedemos a darle con un trapo. El brillo va saliendo. Hay que quitar toda la cera que le demos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que realmente la cera lo que hace es introducirse por las líneas tan finas que han quedado y haciendo de cubriente para acabar de pasar todo. Bien, ya va viniendo el brillo y así vamos dándole por todo. ¿Sí? Ante todo, si echamos de más vamos a tener que quitar. Y si echamos de ajustar, tenemos que acordarnos de estar todo bien cubierto y luego a muñequilla con el trapo a frotar fuerte. Contra más continuo, más viene el brillo. Así que darle a todo. En el pulido también podríamos haberlo dejado con una lija del 400, pero no hubiera querido con la cera de abajo tanto brillo con la cera de abeja y tendríamos que haber recorrido alguna cera artificial, de estas que venden especial para mármoles, sin adquirir este brillo y esta grandeza. Pero vamos, también le hubiera dado brillo. Como podemos ver, va viniendo el brillo, salen todos los colores. Bueno, continuemos. Con esto ya tendríamos acabada esta pieza de pulir. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.